Si eres como la mayoría de las personas, probablemente en algún momento hayas tenido la experiencia de que tu despertador se convierta en parte de tu sueño antes de despertarte, o tal vez hayas tenido algún otro sonido como la televisión dejada encendida antes de quedarte dormido que influenciara tus sueños. Pero ¿qué pasaría si la realidad influenciara tus sueños durante una pesadilla? Bueno, probablemente solo agregaría horror. Mientras todas las historias de esta lista son espeluznantes, algunas son más inexplicables que otras. Aquí hay 5 historias de primera mano de personas cuyas pesadillas extrañamente se convirtieron en realidad. La historia número 5 fue enviada por Juan Carlos Green. Fue un día largo y estresante, así que quedarse dormido fue fácil. Creo que un sueño comenzó a desvanecerse hacia la mitad de la noche. No fue un sueño agradable, intentaré describirlo lo mejor que pueda. Estaba en el bosque afuera de un castillo gigante, todo estaba oscuro excepto por el cielo nocturno, que tenía un toque de azul. Recordé este sonido aterrador que venía de dentro del castillo, como si algo me estuviera llamando. Es espeluznante pensar en eso incluso ahora. El sonido era una especie de voz demoníaca infernal y resonaba a través del bosque. De alguna manera supe que venía de dentro del castillo y, sin embargo, sonaba como si la fuente del sonido estuviera a unos cientos de metros de distancia de mí. Este no era un sueño lúcido, no tenía control consciente sobre mí mismo, así que me dirigí hacia el castillo. No había puertas, era como si el interior de este castillo fuera también el exterior. No sé cómo más describirlo. El sonido de la voz demoníaca sin duda estaba volviéndose más fuerte y mientras caminaba por los corredores abiertos del castillo, los pasillos comenzaron a volverse más estrechos y sentí que golpeaba contra las paredes mientras me arrastraba. Los sonidos de los gritos venían de más allá de una puerta a mi izquierda. Entré y te juro por Dios que no había nada excepto oscuridad en la habitación y aún así me sentí moverme más cerca del sonido. Choqué contra algo y fue entonces cuando me desperté encorvado sobre la cama de mi hijo de 4 años, quien lloraba horrorizado. Había estado gritando porque también había tenido una pesadilla, y lo asusté aún más cuando describió cómo entré y luego me detuve frente a su cama, bajándome lentamente hacia él. Número 4. Esta historia fue publicada por un usuario del foro llamado José Mancuso. Solo quiero señalar antes de compartir mi historia que soy ateo y no creo en ningún tipo de milagros, dioses o algo así, sin embargo, todavía no sé cómo explicar esto. Estaba teniendo un sueño realmente perturbador. Parecía ser noche de Halloween y estaba con mis amigos haciendo truco o trato. Visitamos 2 casas, la primera era normal según recuerdo. Cuando llamamos al timbre de una segunda casa, la puerta se abrió sola hacia una sala de estar azul oscuro. Entré y mis amigos habían desaparecido en este punto. Miré alrededor de la habitación en la que estaba, la puerta por la que acababa de entrar ya no existía, de hecho, toda la habitación parecía haber cambiado rápidamente de apariencia, un fenómeno común en los sueños. Después de explorar la casa, llegué a una habitación en el piso de arriba, aunque no recordaba haber subido las escaleras. En la pared que estaba frente a mí había una foto enmarcada gigante, quiero decir, al menos de 10 metros de largo y 20 metros de ancho. La foto era de mi prima de 30 años a quien no veía desde hacía años. Sus ojos estaban agrandados a un tamaño incómodo y me seguían a donde quiera que fuera. De repente, el gigantesco retrato se agrietó y el sonido oxidado, áspero y atronador de los enormes clavos que sostenían el retrato en la pared llenó dolorosamente mis tímpanos. El retrato comenzó a caerse de la pared y me quedé completamente congelado mientras lo veía caer sobre mí, pero antes de que pudiera aplastarme, me desperté. Eran tal vez las 5 de la mañana, minutos después de despertarme, mi teléfono celular sonó. Lo tomé, era mi tío llamando para decirme que mi prima acababa de sufrir una sobredosis de heroína y había fallecido. Número 3. Estaba teniendo una pesadilla que comenzó conmigo en mi casa leyendo un periódico. Luego, las luces se apagaron y el sueño empezó a centrarse en mí tratando de averiguar por qué se cortó la electricidad. El tablero de fusibles aparentemente estaba en el sótano en este sueño, lo cual, por cierto, es inexacto en la vida real. Bajé al sótano con una linterna y abrí el tablero de fusibles. Había una nota adhesiva dentro que decía, vuelve arriba, a la sala roja. Mientras aún estaba en el sótano, empecé a escuchar un sonido tipo gemido que venía de la sala de calderas, lavadero.
Mi cerebro conocía mis miedos de la infancia y parecía estar aprovechándose de ellos en esta pesadilla. La puerta de la sala de caldera se abrió y algo asomó la cabeza para mirarme. Salí del sótano después de ver esto, siguiendo las órdenes de la nota adhesiva. Subí al segundo piso de la casa y había una puerta roja brillante al final del pasillo, una puerta que en realidad no existe en mi casa real. Ahora, había un perturbador sonido de eco que venía de más allá de la puerta y, a medida que me acercaba, quedaba más claro que era una voz que cantaba el número 314. Abrí la puerta y solo había una silla en la habitación mirando hacia la pared frente a mí. La habitación era tan roja como el resplandor que había estado iluminando a través de la puerta. La voz que cantaba el 314 era más clara ahora, era una voz extremadamente espeluznante, casi como si estuvieran hablando en mi oído. Desperté abruptamente con el corazón latiendo un poco rápido. Agarré mi teléfono que estaba sobre el escritorio junto a mí para ver la hora. Eran las 3:14 am. Puedes pensar que simplemente vi un reloj mientras estaba medio despierto o algo así, pero no tengo relojes digitales en mi habitación. El único reloj sería el de mi teléfono que estaba en la misma posición que elegí antes de ir a la cama. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo mi sueño sabía que eran las 3:14, o si se suponía que había algún tipo de significado detrás de eso. Número 2. Esta historia fue de una publicación en Reddit. Era una noche durante el verano de 2015. Estaba completamente drogado después de una fiesta. Tuve la suerte de no ser descubierto por mis padres mientras caminaba hacia mi habitación para ir directo a la cama. Estaba en la parte de mi estado de euforia en la que solo estaba exhausto y quería dormir, así que me quedé dormido probablemente en 10 minutos o menos. ¿Alguna vez has oído hablar de la idea de que fumar marihuana y luego dormir colocado altera tus sueños o te da algún tipo de capacidades de sueños mejorados? Bueno, después de esto, no estaré discutiendo esa teoría. No recuerdo nada antes de este sueño. Comenzó conmigo en el bosque en medio de la noche. En la vida real, estarías rodeado de árboles y sonidos de criaturas nocturnas, nada especial. Pero siendo un sueño, era mucho peor. Había sonidos de viento fantasmagóricos que venían de todas partes, en lugar de ruidos de insectos había aullidos de lobos y sonidos de pasos que venían desde atrás. Era esa sensación mágicamente aterradora de un sueño que simplemente no puedes describir, pero que lo hace mucho más que estar atrapado en el bosque. Me encontré corriendo lejos de los pasos que estaban constantemente a la misma distancia detrás de mí hasta llegar a un edificio en medio del bosque, por supuesto. Entré y aseguré la puerta con tablas que parecían haber salido de la nada. Este sueño parecía haber durado para siempre, demasiado tiempo para describirlo todo, pero para resumir, estaba en ese edificio, que resultó ser una casa, y los pasos que me seguían desde afuera estaban rodeando la casa. Intenté encontrar un arma, pero la casa estaba casi completamente vacía. Todo estaba en blanco y negro en este punto, mientras estaba sentado en un sofá en la sala de estar, una de las únicas piezas de mobiliario allí. Había una sombra que apareció en la ventana y poco después la figura parada afuera golpeó la ventana. Seguía golpeando y golpeando hasta que me desperté, pero los golpes no se detuvieron. Salté de la cama cuando me di cuenta de que alguien estaba en mi ventana mirando y golpeando. Grité por mi papá y la figura en la ventana salió corriendo. Todavía estoy abierto a la posibilidad de que mi colocón no se hubiera desvanecido por completo y que podría haber sido una alucinación parcial al despertar, pero también fue tan real que al mismo tiempo tengo que creer que realmente sucedió. El sonido era real y la figura en mi ventana era real. Mi papá y yo buscamos alrededor de la propiedad y no encontramos a nadie. Él me dijo que solo había tenido una pesadilla y que volviera a dormir. Espero que tuviera razón. Número 1. Estaba teniendo un sueño horroroso, posiblemente la pesadilla más perturbadora de mi vida. Estaba en mi casa, o lo más parecido a mi casa que mi sueño podía producir. Irónicamente, estaba en la cama en este sueño, o al menos solo puedo recordar a partir del momento en que estaba acostado en la cama. De repente, el sonido vino de abajo. Bajé las escaleras a oscuras, sin encender ninguna luz, hacia donde pensaba que venía el sonido. Ahora estaba en mi planta intermedia, y el sueño me decía que bajara al sótano, así que lo hice. Pero cuando llegué allí, esperando que el ruido fuera más fuerte y más cercano, sonaba igual de lejos que antes. Ahora subía las escaleras hacia la cocina, y era extraño, afuera de cada ventana había una oscuridad completa, no la oscuridad típica de la noche.
No había nada que pudiera sostener este sueño, era mi casa. Ahora mi sueño comenzó a sugerir que los golpes venían de arriba, así que subí de nuevo y eventualmente llegué a la puerta del ático. Estaba seguro de que estaba más allá de esa puerta. La abrí y vi a una anciana parada junto a un montón de cajas. Lentamente, pero con fuerza, golpeaba su mano en una de las cajas, produciendo un sonido antinatural. Traté de retroceder silenciosamente para alejarme del ático, pero la anciana se volteó, abrió la boca el doble de ancho que cualquier humano podría, extendió sus brazos, comenzó a gritar y se lanzó hacia mí. Eso fue cuando me desperté. Pensé que era solo un sueño espantoso, pero cuando escuché un golpe proveniente de abajo, un golpeteo similar al que escuché en mi sueño, sentí que mi corazón se hundía por completo.